Antes que nada, deseo agradecer la invitación para participar que me ha hecho el periodista Juan José Dalton. Y para comenzar, quisiera hacer dos acotaciones, dos precisiones en cuanto al uso de términos que haré en mi intervención. En primer lugar, el término intelectual lo utilizo tal como lo usaba el padre Ignacio Yacuría, en el sentido de que todo intelectual en El Salvador es una persona del ámbito universitario, desde estudiante hasta catedrático. Todas estas personas estamos involucradas en el sector intelectual. No necesariamente es una persona de productividad científica o literaria como normalmente se entiende. Y en segundo lugar, la palabra exilio, tal como está definida en el diccionario de la Real Academia, no solamente atañe a las personas que por razones políticas han abandonado de manera forzosa el país de origen o el país de residencia. En este sentido, hay que decir que el exilio ha formado parte, digamos, estructural de la intelectualidad salvadoreña desde el siglo XIX hasta nuestros días. Los intelectuales salimos de El Salvador por diversos motivos, no solamente por la persecución política que predominó en diferentes regímenes, los casos dramáticos como los del gobierno dictatorial del brigadier Maximiliano Hernández Martínez o los del teniente coronel Óscar Osorio, José María Lemus, hasta finalmente llegar a la guerra misma, ¿no? La guerra de los años 80, en las cuales en todos esos periodos hubo migración forzosa de intelectuales que escaparon para poder sobrevivir, para poner a sus familias a resguardo y sobre todo para continuar una labor de creación, de investigación y de aporte al país, incluso desde el extranjero. Hay casos muy memorables: Roque Dalton, Roberto Armijo, Guillermo Manuel Lungo, Ítalo López Vallecillos, Manlio Argueta, Matilde Elena López, María Lousel. Diversas personas abandonaron el país en diversas épocas para poner su creatividad, su trabajo, su familia a resguardo de los vaivenes políticos y sociales que se estaban produciendo en esa época. En la actualidad, a lo mejor no existe una persecución política como tal contra los intelectuales. Sin embargo, El Salvador no es un país muy dado al fomento del pensamiento, al fomento de la intelectualidad. La intelectualidad se caracteriza normalmente por ser crítica del sistema, por ser crítica del gobierno de turno y por tanto no es bien vista como una aliada del poder normalmente. Entonces, en ese sentido, yo creo que en los últimos tiempos, de unos 15 años para acá, muchas personas hemos abandonado el país por falta de oportunidades más que otra cosa. Hay un ámbito económico también que afecta muchísimo. En otros lugares se necesita el servicio intelectual para editoriales, universidades, tanques de pensamiento, espacios de discusión, contribución, empresas, por ejemplo. Hay grandes empresas como Facebook, Google y otras que están contratando intelectuales del exilio. Hay países que están otorgando también condición de refugiados a muchos intelectuales que provenimos de Centroamérica. No es mi caso, por supuesto, pero sí conozco de otros lugares, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, que han obtenido asilo y refugio en países como Francia, como Alemania, Suecia, y eso de 15 años para acá. Entonces, en ese sentido, yo creo que la intelectualidad salvadoreña, si bien es cierto, está desperdigada en estos momentos por el mundo y forma parte de la diáspora salvadoreña, también somos parte de esa comunidad transnacional que es el país El Salvador de la actualidad. No somos personas ajenas a la realidad de nuestra patria y por tanto, y mientras conservemos la condición
de ser ciudadanos salvadoreños en pleno uso de nuestros derechos y de nuestros deberes, uno de nuestros deberes es ser críticos con lo que está ocurriendo al interior de nuestro país. También exigimos y hemos solicitado en varias oportunidades la posibilidad de votar desde el extranjero, ya sea por medio de nuestros consulados o de nuestras embajadas, y también mantenemos una línea crítica con muchas de las actuaciones políticas, no solamente del gobierno de turno, sino también de los partidos que se autodenominan oposición en todo caso. Yo creo que es importante que la intelectualidad se manifieste y que también brinde su aporte desde fuera de las fronteras nacionales. Aportar no significa solamente enviar remesas, también se aporta desde la criticidad, haciendo artículos, publicando, impartiendo talleres, haciendo muchas de las cosas que por regla general podemos realizar desde nuestros propios espacios en la medida en que nos lo permitan los trabajos o las obligaciones familiares que tenemos ya en nuestros lugares de residencia. Yo creo que en ese sentido la intelectualidad salvadoreña transnacional también tiene y tenemos la obligación de permanecer alertas y de permanecer atentos a todo lo que esté ocurriendo al interior de nuestro país. En ese sentido, pues obviamente vamos a mantener nuestra mente y nuestro pensamiento en atención de todo lo que vive y sufre el pueblo salvadoreño. Los cambios no se dan de la noche a la mañana, estamos claros en eso, pero tampoco se dan sin un ámbito crítico, sin pensamiento reflexivo y sobre todo sin la participación de los académicos, los universitarios y todas las personas que formamos de una u otra manera este sector de la inteligencia nacional, en el sentido de que somos parte de ese gran ámbito de investigadores, académicos, universitarios. Todos estamos llamados a eso, somos privilegiados, como decía el padre Yacuría, somos personas que hemos podido formarnos en las universidades de nuestro país o en universidades del extranjero y por tanto debemos y nos debemos al país del que salimos y en el que nacimos o al que soñamos algún día regresar solos o con nuestras familias. En este sentido, creo que esto que hace Juan José Dalton de abrir este espacio en Contrapunto va a marcar un antes y un después en la reflexión del trabajo de los intelectuales de la diáspora.